La mayoría de las personas que se encargan de que el gobierno esté o no esté comandando en Venezuela, estoy hablando de militares, empresarios, la mayoría de ellos no usa Twitter, no usa TikTok, ni está pendiente de este tipo de cuestiones, por lo que es irrelevante, y esto aplica también para el oficialismo, hay que decirlo, es irrelevante, por ejemplo, que traigan a Michelo, como también es irrelevante que hagan una protesta en Berlín, tirándose en el piso con pintura roja, porque el detalle no va por ahí. El detalle es que después de la derrota, y esto va más allá de si hubo o no hubo fraude, pues eso es irrelevante. La derrota de la oposición el 28 de julio no solo marcó la muerte de la oposición, sino que también marcó, en cierta manera, la muerte del chavismo en el sentido de que de una u otra forma el oficialismo para poder seguir manteniéndose necesita una oposición porque ellos actualmente son incapaces de tener una estructura que les permita, por ejemplo, ser partido único. Yo creo que nombrar el 28 como un error es una locura. Coño, miren, antes de responderle, si se tomaran un segundo y le dan clic al perfil del carajo, entenderían lo que dice. Vamos a leer la biografía de Miguel Ángel. Venezolano, socialista, patriota, chavista. Coño. Sí. Entonces, tú eres algo que yo pensaba no existía en Venezuela, y eso es un chavista con suficiente capacidad mental para crearse una cuenta de Twitter. Así que bueno, coño, a lo que va él, no podemos atacarlo. Ese es el problema, que esa aunque yo no vengo del chavismo, con eso lo que acaba de decir el compañero, yo no vengo del chavismo, yo vengo de la oposición y yo nunca lo he ocultado. Y yo he estado sentado. Chavista, Miguel Ángel, entonces sí, ¿a qué te refieres con que eres chavista? Ya va, párate. No, ni siquiera hablaría de infiltración. John, yo vengo de la oposición cuando yo estaba joven, yo tengo 24 años y yo te volviste chavista en la ruta. Habías dicho que venías del gobierno. Ok, y dime... No, y lo más arrecho que es católico. Lo más arrecho que es chavista y católico. Una huevona. Miguel Ángel, dime una cosa. ¿Cuáles son los logros del gobierno de Chávez que te hacen sentirte identificado como chavista en pleno 2024? No tanto los logros del gobierno de Chávez, porque yo lo veo desde otra perspectiva. Pero tú dices que eres chavista, bien, entonces cuando eres chavista significa que tú sigues a una persona en particular. Así que deberías decir cuáles son los logros que te hacen seguir a esa persona. Ahí hay un problema y no estoy de acuerdo contigo, por lo menos en este caso. El chavismo es básicamente el único proyecto político que tiene solidez en Venezuela actualmente. Por eso. No será porque tienen todos los recursos que se robaron. Ya va. Ok, Miguel Ángel, ¿a qué te refieres con solidez? A ver, por eso les tenía que decir, yo vengo de la oposición, yo empecé siendo antiopositor y yo en un momento me vi en la tentación de irme a estos grupos que ustedes llaman alacranes. Comprendí que tampoco era la ruta. Yo llego al chavismo es por un sentimiento de antioposición y cuando yo digo que el logro del chavismo es mantenerse como el último... Deja que hable. En el 2022, es bastante reciente. Ok. No, pero te pregunto, entonces tú dijiste que el chavismo es el único proyecto sólido en Venezuela actualmente. ¿A qué te refieres con eso? Que es el proyecto que hay de facto, o sea, cae el chavismo. No, el proyecto que hay de facto no es una razón por la que tú deberías admirarlo, porque un proyecto de facto pudiese estar involucrado simplemente en que quien está gobernando es una dictadura que está usurpando el poder en contra de la decisión de la mayoría de los venezolanos. Esa no es una razón. A mí no me preocupa. A mí eso... todo el petróleo y todos los recursos del país. Yo no soy demócrata. Yo no soy demócrata. Esa no es una razón por la cual tú estarías siguiendo el proyecto. El proyecto tendría que estar haciendo algo que tú digas, me parece está cumpliendo, me parece que ha sido positivo para el país. En tal caso te pregunto, ¿cómo lo ha sido? Yo no pierdas el tiempo, esto es una cuenta falsa. No creo que sea una cuenta falsa. Marico, está que me va a escúchame bien lo que yo creo. Lo que yo creo. Yo creo que esta persona la conversación, estamos desviando el tema y lo está logrando. Por esas respuestas es que yo estoy diciendo que ustedes no saben lo que es el chavismo realmente. Ok, Miguel Ángel, entonces explica, ¿a qué te refieres con un proyecto sólido si desde todo punto de vista, desde toda métrica que pueda ser medida en la actualidad
realidad Venezuela está peor de lo que estaba antes del chavismo. Es válida la respuesta y yo no voy a intentar adornar la realidad. Venezuela ahorita es un caos, es anarquía total. Por esa misma razón, que el chavismo sea el único proyecto que a mi juicio es el único viable, no es algo positivo. De hecho, yo lo hago ¿Por qué Venezuela es un caos, Miguel? desde una óptica, porque Venezuela es una anarquía. Desde una óptica pesimista. Es que aquí está el problema. Coño, pero madurito, responder. Vamos a terminar siendo lo mismo que hizo el chavismo azul. Dejen que el carajo responda. Mira, yo tengo una visión un poco quizá pesimista de lo que es la política, pero Miguel para mí el chavismo yo quiero que es seas Miguel inevitable. Ángel, ahora te interrumpo yo porque quiero que seas muy específico, porque es la tercera vez que te pregunto. ¿Qué te refieres por proyecto sólido? ¿Qué significa para ti el proyecto chavista? Porque actualmente estamos viendo el resultado de los últimos 25 años del proyecto chavista y tú admites que es un absoluto caos. Así que te pregunto, ¿a qué te refieres con un proyecto chavista sólido en Venezuela? Sé específico. No hables de que tú sientes, de que lo que pudiese, no. Sé específico. ¿Qué es lo que te gusta de la agenda chavista? ¿Qué es lo que te gusta del proyecto de Chávez? Listo, la pregunta es más específica. Que el proyecto chavista, por sus ambigüedades, por sus huecos teóricos, presenta al mismo tiempo la plataforma perfecta para que sirva el chavismo, en este caso, con los 25 años que tiene, como el punto de partida para la construcción de un nuevo país. Y ese es el problema que ha tenido la oposición y tienen la mayoría de ustedes. El mayor defecto del chavismo, intrínseco, que ellos lo han reconocido, lo que pasa es que eso no se suele decir mucho fuera del ámbito chavista, es que toda la ideología chavista está medio construir, porque no tienen teóricos, no tienen académicos, no tienen intelectuales. El chavismo en su desastre yo lo veo como una especie de análogo al desastre que fue la Revolución Francesa o en la misma Venezuela durante todo el siglo XIX, anarquía y caos total. Entonces, el chavismo yo lo entiendo no como un gobierno que va a durar para siempre, sino como un periodo de transición entre el desastre que fue la socialdemocracia de la Cuarta República, el caos que viene durante la revolución hasta nuestros días, donde está muriendo la oposición, lo veo necesario, excelente, y que además ese mismo chavismo es el único proyecto que hasta el momento permite trabajar a partir de ahí para crear un nuevo proyecto soberanista. Con una todo vez más, lo desastre que pueda tener. Miguel Ángel, hasta ahora estás haciendo lo único que hacen todos los socialistas, y eso es que hablas de forma circular. Yo te pregunté, sé muy específico, ¿con qué te gusta el proyecto chavista? Y tú me dices, me gusta que de allí podemos llegar a una partida para la futura Venezuela, pero tú dices ser chavista. Entonces, en la futura Venezuela, tú también querrías tener un modelo socialista chavista implementado. De ser ese el caso, te pregunto, y sé muy específico, ¿qué es lo que te gusta del proyecto chavista? Porque hasta ahora solo has dicho, me gusta que sea tan ambiguo. Eso no significa nada, Miguel Ángel. Eso es como que tú me preguntas, ¿por qué te gusta el helado sabor a todo? Yo digo, bueno, porque puede ser cualquier cosa que tú quieres que sea. Sé muy específico, Miguel Ángel. Para decir que eres chavista, tienes que tener, yo creo, tus ideales firmes de por qué te dices ser. ¿Por qué dices ser chavista? Este es un Emilio. Mira, una cuestión. La cuenta es nueva. Hay un problema. Desde el comienzo les digo, ustedes no saben cómo funciona el chavismo. El chavista convencido, fanático que ustedes se consiguen en la calle, ese no es el que manda realmente. Dentro del chavismo hay corrientes del chavismo que lo único que tienen en común de momento es que no quieren dejarse derrocar. Y para eso son muy eficientes. ¿En cuál corriente estás tú entonces, Miguel Ángel? Ahora mismo estoy en lo que se podría llamar la corriente militar soberanista del chavismo, que es la ¿Tú eres militar? ¿Tú eres militar? O sea, tú eres un objetivo para cuando nosotros vayamos para allá. Pero Miguel Ángel, dime una cosa, ¿tú eres militar? No puedo responder eso aquí. Ok, entonces, ¿tú a qué te refieres cuando dices que estás en la corriente militar? Porque el militarismo ha estado en Venezuela mucho antes de la llegada de Chávez al poder. Exactamente, y por eso es que entonces, repito, Miguel Ángel, ¿por qué dices chavista? Repito, ¿por qué dices chavista? Pudiese decir caudillista, pudiese decir militarista. ¿Por qué dices chavista? Hasta ahora no me has dicho una sola cosa que te parezca que Chávez quiso implementar, que te parece correcto, que te parece algo digno de emular, que te parece algo que deberíamos llevar a la Venezuela del futuro, después de la etapa de transición del caos actual. Pero la etapa de transición, es que la etapa de transición de la que estoy hablando yo, quizás no es la misma de la que estás hablando tú. Tú dijiste, estamos actualmente en una etapa de transición en la que el chavismo sirve como un buen punto de partida, ¿cierto o falso?
Muchachos, pero sí, María pero no es la transición, no es la transición, yo lo veo más así. Estamos cambiando el tema, que no me gusta. La transición que realiza Deng Xiaoping respecto a Mao Zedong y la banda de los cuatro. No es sí, una pero transición. la diferencia, una vez más, la diferencia es que en el modelo maoísta, que después terminó teniendo una economía abierta debido justamente al manejo de Deng Xiaoping y que fue utilizado porque funcionó hasta el día de hoy, es una en la que el modelo ideológico es claro. Un modelo ideológico en el que el gobierno mantiene control social de forma unificada, hegemónica, y de esa forma logra mantener control sobre todos los poderes del Estado, utiliza los recursos del Estado para financiar compañías que después terminan siendo reconocidas a nivel internacional, ampliando su poder y su repercusión internacional por medio principalmente de su economía. Ojo que el modelo chino, por más que implemente el capitalismo para generar dinero y bienestar a la sociedad, el modelo chino no deja de hablar de comunismo. De hecho, su idea es ser un país comunista y eliminación del dinero en 2049. Eso es cierto. Ustedes no se han puesto a pensar, y a eso hoy, cuando ustedes hablan de los chavistas celestes, que tal vez la mayoría del venezolano sí sea sociológicamente chavista. La mayoría lo Miguel asume. Miguel Ángel, una vez más, cuando tú dices chavista, hasta ahora no has dicho una sola cosa que sea de Chávez. Has hablado de nacionalismo, de caudillismo, militarismo, socialismo. No has dicho absolutamente nada que sea una creación o invento de Chávez. ¿Y sabes por qué no lo has dicho, Miguel Ángel? Porque el chavismo no es original. No hay absolutamente nada dentro de la doctrina de Chávez que fuese original. Y eso lo dije al comienzo. Perdón, que estoy gastando el saldo. ¿Me puedes responder mi pregunta, por eso favor? te pregunté al comienzo, Miguel Ángel, que por qué te denominas de chavista. ¿Qué pregunta quieres que te responda, hermano? Porque chavismo puede ser cualquier cosa, John. Pero eso no tiene sentido, porque también pudieses decir, yo me declaro Miguel Angelista. ¿Y qué es eso? Bueno, cualquier cosa. Lo que está diciendo cualquier cosa, entonces un homosexual puede decir soy chavista y homosexual, o sea, es una vaina tan ridícula. O capitalista.